Buenas noches otra vez, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión reglamentaria correspondiente al mes de junio. Como primer punto de la orden del día, voy a pedirle a nuestro secretario general, el doctor Miguel Palacios Montesinos, nos dé lectura al acta informativa de la sesión anterior. Buenas noches. Muy bien, en el auditorio doctor Miguel Stoppen Rometti de la Sociedad Mexicana de Radiología, siendo las 20 horas, el doctor Armando López Ortiz declaró iniciada la sesión correspondiente a este día, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de la audiencia, la cual contó con 22 asistentes con las siguientes categorías: 4 socios titulares y 17 socios transitorios y un miembro asociado. Como primer punto del orden del día, el doctor López Ortiz dijo lectura del acta informativa de la sesión reglamentaria del día 7 de marzo del 2016, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios titulares. Como segundo punto, invitó a la concurrencia a los próximos cursos de la Sociedad Mexicana de Radiología a celebrarse, y son los siguientes: el curso Taller Sabatino de PET-CT, el cual se celebró el 21 de mayo en este auditorio, y el profesor titular fue el doctor Luis Felipe Alba López, y lo siguiente fue el 15º curso anual de ultrasonido 2016 a celebrarse del 7 al 10 de septiembre del 2016 en el Hotel Crown Plaza de la Ciudad de México. Como siguiente punto, se dio la bienvenida al ponente doctor Martín Alberto Porras Jiménez, jefe del área de radiología e imagen del Hospital Central Militar. Después de agradecer su presencia, lo invitó al podio para dar inicio a la sesión académica con el tema Neurotrauma, Imagen Diagnóstica. Al terminar su participación, el doctor López Ortiz agradeció al ponente su exposición y dio por terminado el tema de la sesión reglamentaria de la sociedad e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Se dio por terminada la sesión a las 9:30 horas. De los socios que están presentes, si hay algún comentario al respecto, si no, sea por aprobada el acta. ¿Listo? En el siguiente punto, permítanme invitarlos para las siguientes actividades académicas que vamos a tener en el mes de junio. En este caso, el curso Taller Sabatino, que va a ser llevado a cabo el 18 de junio del 2016 a las 8:30 de la mañana, en donde el tema es ultrasonido en andrología. Acudirá la doctora Silvia Martínez Cruz, ella es médico adscrito al servicio de ultrasonido del Instituto Nacional de Perinatología. Favor de inscribirse con los medios correspondientes a través de la Sociedad Mexicana. Después, también recordarles la asistencia al 15 curso anual de ultrasonido que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre del 2016. El hotel sede es el Crown Plaza en el World Trade Center. Las inscripciones ya están abiertas y recordarles que en el mes de junio y julio tenemos descuento de 25% para las inscripciones anticipadas. Y también recordarles la próxima sesión de que se llevará a cabo en este auditorio, que es el alfabetización visual en radiología, que es comandado, como todas las veces, por el doctor Salvador Amezquita Pérez. Y ahora, si me permiten, voy a presentar al doctor Gerardo Perdigón Castañeda. Él es adscrito al servicio de ultrasonido del Hospital G.A. González, en donde también es director de enseñanza del curso de radiología, y nos va a hacer el favor de presentar su plática acerca de intervencionismo por ultrasonido. Sean todos bienvenidos, y por línea o en línea, los que estén ahorita conectándose, pues disfruten la presentación. Muchas gracias. Buenas noches
Agradezco a la mesa directiva esta invitación, al doctor Armando López, al doctor Gerardo Villegas y al doctor Miguel Palacios por haberme permitido hacer esta presentación. Bueno, vamos a iniciar esta plática. A lo mejor muchos manejamos ultrasonido de diferentes maneras. Uno de tipo diagnóstico y otros dentro del mismo diagnóstico lo hacemos de tipo terapéutico. El nombre de esta plática es Intervencionismo con ultrasonido y cómo lo hago. El objetivo, tener información de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se pueden realizar dirigidos por ultrasonido. Y el cómo lo hago. El ultrasonido es un aparato sumamente versátil, simple, no produce radiación, de manejo fácil en manos adiestradas. Por su movilidad es un armamento útil para el diagnóstico y tratamiento. Yo le digo que es un aparato el cual es un alcahuete. ¿Por qué? De acuerdo a la forma que lo manejemos y lo que queremos buscar, lo vamos a encontrar. Podemos hacer imágenes falsas, sin embargo, yo creo que tenemos que hacerlo en una forma adecuada y con técnica para que sea diagnóstico. Y esto nos permita realizar procedimientos terapéuticos. Uno de los primeros procedimientos que se maneja, yo creo que es simple, sencillo, y para la gente que está enamorada de la radiología terapéutica, es interesante, es la biopsia guiada mediante ecografía. Eso se realiza por dos vías, extracorpórea o intracavitaria. Se convierte en una técnica precisa, segura para la confirmación y etología de masas, disminuye el costo por el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos una cantidad de estudios, no se nos ocurre hacer una biopsia y quizá estemos ahorrando a una institución del gobierno tiempo, dinero y esfuerzo. Se ha demostrado que el diagnóstico histológico suele realizarse en el 90%, incluso cuando la masa es inferior a 3 centímetros. Los tipos de biopsia son de dos tipos: citopatológicas por aspiración e histopatológicas por extracción de un pequeño fragmento. Aquí es importante esto, ¿cómo seleccionamos la aguja? Hay cierto miedo en la selección de la aguja. Pensamos que la aguja entre más gruesa, más lesión va a causar. Y entre más delgada, menos lesión va a causar. El problema es que entre más interesemos un órgano, más lo vamos a lesionar. Por lo tanto, yo utilizo agujas del número 18 al 20, que son más rígidas, no se me doblan ni me hacen falsos caminos. Entonces, es importante valorar con qué tipo de aguja estamos acostumbrados a trabajar. Y además depende del tipo de información que el médico solicitante espere tener de la muestra anatopatológica. Indicaciones, como vimos, determinar la etiología de las masas. ¿Y cuál sería la ventaja de la ecografía sobre la tomografía? Es muy económico, transportable, podemos a veces realizar las mismas biopsias en la cama del paciente o los procedimientos intervencionistas. No emite radiación ionizante, puede servir de guía en diferentes planos. Gran ventaja de la visualización digital de la aguja y sobre todo nos permite valorar si hay vasos o no cerca de la lesión. Contraindicaciones son mínimas. Coagulopatías, ausencia de un trayecto seguro, pacientes no colaboradores, sobre todo niños o pacientes que tienen alteraciones mentales, no podemos realizar este procedimiento si no está debidamente sedado. ¿Cómo preparamos al paciente? Eso se nos ha olvidado a veces a los radiólogos. Somos médicos y tenemos que hacer historias clínicas. A veces decimos, vamos a bajar a la tiroides y despersonalizamos totalmente al paciente. Entonces tenemos que hacer una historia clínica y saber lo que vamos a hacer y lo que vamos a realizar. El consentimiento informado, causa de muchas demandas.
¿Por qué? Porque tenemos que hablar con los pacientes, con los familiares, explicarles qué es lo que vamos a realizar, cómo se va a realizar el procedimiento, pero en un lenguaje claro que entiende el paciente y los familiares. Hablamos términos médicos y acordarse que el paciente no habla términos médicos, y ahí es uno de los grandes problemas para las demandas. Y tenemos que estar con el paciente y con los familiares, y eso les va a evitar muchas demandas. Los tiempos de coagulación y protrombina. Generalmente muchos de los pacientes que nosotros biopsiamos son ambulatorios y en los cuales no utilizamos vena permeable. En pacientes hospitalizados utilizamos venas permeables debido al tipo de patología que vamos a biopsiar. La biopsia en general produce pocas molestias. Siempre tenemos que tener una hoja de valoración. Siempre tenemos que tener datos de la valoración del paciente. Los signos vitales se nos olvida antes y después de realizar los procedimientos. Todos estos son los órganos susceptibles de biopsia. Como ustedes ven, son todos, ¿sí? Excepto donde hay calota craneana que no podemos entrar y no podemos perforar el cráneo. De lo demás, todos son susceptibles de biopsiarse por ultrasonido. Como dijimos, hay una gran variedad de agujas y de diferentes calibres, con diferentes diseños, puntas diferentes. Lo bueno es que ustedes se acostumbren a trabajar con una sola aguja y eso les permita dar un diagnóstico y traer la muestra suficiente para que el citólogo o el citopatólogo les diga qué encuentra. A veces tenemos que utilizar a nuestro citopatólogo o a nuestro patólogo de cabecera porque siempre son muestras insuficientes, quieren todo el cadáver completo para poder valorar al paciente. Entonces, si ustedes conocen un citopatólogo experto o un patólogo que les permita valorar estas muestras, yo creo que es el mejor aliado que pueden tener. Como ven ustedes, esta es una multitud de agujas que hay. Aquí creo que me quedo chico. Hay agujas de chiva, hay agujas semimecánicas, hay agujas de diferentes tipos. Las puntas son de diferentes formas y nos va a permitir traer el tejido. Una de las formas, yo creo que a mí me gusta más, es la aguja de corte, ¿sí? Muestra mayor tamaño, único punción y manejo fácil de aprender. Las agujas como la Quidcore o las agujas semiautomáticas nos permite tenernos buen pedazo de tejido y además nos permite, ¿sí?, manejarlo con una sola mano. Cuando aprendemos a manejarla, al principio es un poquito difícil, posteriormente es muy fácil, se puede manejar con una sola mano. Y esto no va a aumentar el riesgo de complicaciones, es el mismo. Vean este tipo de puntas, esta es una chiva, el cual es a 45 grados, la punta nos permite traer un pedazo de tejido en aspiración. Esta es una Francini, la cual tiene una forma en corona que además de hacer un corte nos permite aspirar. Y es la hoja de corte semiautomática, que es de las que yo más manejo. Sin embargo, para biopsias de tiroides utilizamos más la aspiración o en mama. Es el material que utilizamos, creo que todos tenemos este tipo de equipos en nuestra institución. Son equipos de alta resolución, ultrasonidos con diferentes transductores. Este equipo ya es un poquito viejo, no voy a decir nombres porque vamos a hacer publicidad. Sin embargo, creo que todos tenemos este tipo de equipos y podemos trabajarlos. Las técnicas pueden ser de dos tipos, una técnica a manos libres y una técnica dirigida. La que más utilizamos nosotros es la técnica a manos libres, ¿sí? Y es más fácil porque podemos movernos y colocar al paciente como nosotros queramos. Algo bien importante que a veces se nos olvida es la preparación del transductor. No nomás es limpiarlo, el transductor, no nomás es limpiar el transductor. Tiene que estar limpio, además le ponemos una capa de gel y posteriormente una tela plástica para que nos permita valorar. Hay bolsas especiales, pero muchas veces nosotros no tenemos el suficiente dinero para comprarlas en las instituciones, entonces lo que utilizamos son los mismos parches que utilizamos para cubrir las heridas, que son plásticos, es lo que ponemos encima. Muy importante el realizar la antisepsia de estos transductores, como estamos viendo aquí, ¿sí? Nos permite valorar perfectamente lo que nosotros buscamos.
Esta es la polividona, que es iodina con betadina, y nos permite hacer una antisepsia correcta. ¿Cómo hacemos la biopsia? Lo más importante en realizar este tipo de procedimientos es buscar la punta de la aguja o la aguja, ¿sí? Esta va a aparecer como un punto hiperecogénico que corresponde al punto de la aguja. Como estamos viendo aquí, es un corte amplio, largo, en el cual estamos viendo cómo entra la aguja hacia la lesión y podemos realizar el disparo para traernos el pedazo de tejido. ¿Cuál es la causa que no se vea esto? Obviamente, si decimos, es la falta de alineación de la punta de la aguja y el transductor. Si nosotros no alineamos perfectamente nuestro transductor a la aguja, no vamos a ver nada, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros trabajemos el transductor en el mismo plano para que nos permita visualizar en una forma correcta la aguja. Y vean ustedes, es un tipo de aguja, desgraciadamente aquí en México no hay, que la podemos utilizar con una sola mano y en el cual se puede realizar un disparo con el dedo, simple y sencillamente. El otro tenemos que meter los dos dedos en la quid core para hacer el disparo, etcétera, etcétera. Pero esta es sencilla, con una sola mano podemos tomar el pedazo de muestra. Aquí vemos una imagen, esta es una aguja con ecografía dirigida, el cual transductor trae una serie de marcas que permite que se alineen y permite que pase la aguja hacia la lesión y la veamos. Como ven ustedes, miren, pasa ahí la aguja, tomamos el pedazo de tejido y bueno, se acabó, la tomamos y la mandamos a estudio. El órgano más susceptible de realizar procedimientos de este tipo es la tiroides. Es muy económico el procedimiento, en verdad. El material que se utiliza es mínimo. Se puede o no utilizar anestesia de acuerdo a lo que les pide el paciente. Si el paciente le va a hacer ustedes a decir es un solo piquete, lo va a aceptar. Y no 2 piquetes con la anestesia más el piquete de la muestra. Entonces, a veces aceptan de muy buena gana y se puede realizar el procedimiento, o hay unos parchecitos especiales que duran 1 hora y media que se pueden colocar en la piel y que traen un anestésico especial. La gran cantidad de los procedimientos de tiroides son ambulatorios, ¿sí? Ustedes realizan su procedimiento y el paciente se puede ir a su casita tranquilamente, le dicen que se coloque hielo, le dan un medicamento para el dolor que no tenga aspirina para que aumente los tiempos de coagulación. Indicaciones, bueno, aquí está el bocio, las tumoraciones tiroideas, quísticas sólidas y los abscesos. Material que utilizamos, miren qué cantidad de material se utiliza, ¿sí? Gasas, una jeringa de 20, una aguja negra del 22, la polividona o cualquier antiséptico que ustedes tengan o que ocupen, el equipo que ya tenemos en casa, tomamos la muestra, los portaobjetos para tener ahí la muestra, ¿sí? Aquí sí es importante el radiólogo, el citopatólogo y el histopatólogo. La técnica, pues tenemos que saber antes que todo perfectamente la anatomía y lo que vamos a hacer. Si no tenemos la anatomía presente en una forma adecuada y que estemos acostumbradas a verlo por ultrasonido, vamos a tener problemas. Acordarse que a los lados de la tiroides tenemos 2 grandes vasos, ¿sí? La cava y la carótida. Entonces tenemos que tener en cuenta perfectamente la anatomía. Lo primero que tenemos que hacer, por medio de ultrasonido, valorar la lesión que se tiene en cuello, ya sea un nódulo, ya sea una masa ahí. Aquí el residente está preparando el transductor. Se le aplica gel estéril. Colocamos al paciente boca arriba buscando la lesión. Colocación de campos estériles, guantes. La jeringa la preparamos, generalmente dejamos un vacío que nos permita aspirar en forma adecuada. Con el transductor dirigimos la punción, como están viendo aquí, entra perfectamente, se ve, está perfectamente bien ubicada la aguja. Yo a veces les meto un poquito de Doppler color para ver si no estamos pegados a un vaso. Y aquí realizamos nuestra aspiración del tejido, lo pasamos al portaobjeto, lo fijamos y el citopatólogo tiene que hacer lo demás. Otra biopsia que es muy
socorrida es la prostática. Esta puede ser de dos tipos. Sí, puede ser transperineal y transrectal, de acuerdo a como ustedes se acostumbren. Generalmente la utilizamos por vía transrectal, ¿sí? Es más sencilla que transperineal. Transperineal es muy dolorosa y tienen ustedes que anestesiar. Y aquí estamos viendo un corte en el cual colocamos al paciente de lado. Posteriormente metemos el transductor transcavitario y aquí tenemos un corte donde estamos viendo las diferentes posiciones de la próstata y cómo vamos a entrar con esa aguja. Aquí estamos viendo una imagen, vemos una zona heterogénea a este nivel. Posteriormente realizamos la biopsia y se acabó. Otra imagen más, paciente con una lesión redondeada, bien delimitada, de bordes irregulares, heterogénea, la cual también por la misma situación podemos tomar la biopsia. Algunas personas usan 9 biopsias, 3 de cada lado, algunos 14, algunos 20, y otros hacen licuado de próstata, ¿no? Pero tienen el diagnóstico y buscan la tumoración, ¿sí? Entonces, yo creo que depende a cómo nosotros la sepamos manejar. Tenemos que ser anteriores, posteriores, derecha e izquierda. Entonces, yo creo que a veces con 12 tenemos, si nosotros nos ubicamos bien con la lesión, con el transductor, yo creo que hasta menos. Pero hay veces que tenemos que hacer un licuado de próstata y bueno, pues se tiene que hacer, ¿sí? Una cosa muy importante, hay que cuidar mucho al paciente, ¿sí? A veces los pacientes, cuando tenemos este tipo de biopsias, nos pueden dar reacciones vagales, ¿sí? Y ha habido bastantes demandas por ese tipo de alteraciones, porque no nomás es la reacción vagal, sino que caen y a veces se golpean la cabeza y pueden hacer un trauma, y hay ciertas instituciones que han sido demandadas por esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paciente. Otro órgano que es muy biopsiable es el hígado, debido a que es muy bien visto por ultrasonido por la cantidad de sangre que tiene y por el tipo de tejido que tiene. Entonces es fácil de biopsiar. Indicaciones, como están viendo, metástasis, masas focales sólidas o líquidas, tumores benignos y malignos, y muchas veces para valorar el parénquima hepático por lesiones, diferente tipo de lesiones, nos permite hacer este tipo de biopsias. Aquí estamos viendo un corte en el óvulo izquierdo. Hay alteraciones de la densidad, lo único que nos pedían, no sabían por qué había hepatomegalia, entonces tenía que llegar al diagnóstico. Generalmente dirigimos siempre la punción con el equipo. A mí me gusta mucho manejar la línea media axilar, de acuerdo, para valorar este tejido, la línea media axilar, sobre todo los espacios de las costillas, hay que entrar siempre por la parte superior, ya que por el borde inferior corre paquete vasculonervioso y a veces podemos producir hematomas o lesionar ese paquete vasculonervioso. Duele bastante, además podemos producir hemorragias y hay muchas alteraciones. Entonces es sencillo, vemos el parénquima y podemos realizar la biopsia. Otro órgano que la mayoría de las biopsias pancreáticas se realizan con pacientes con adenocarcinoma ductal cuando se considera irresecable. Generalmente está indicado cuando hay una lesión maligna el abordar el páncreas. Como estamos viendo aquí, el paso de la aguja a través de esa lesión. En riñones, las indicaciones son las siguientes: metástasis, linfoma o carcinomas renales. Las masas renales quísticas atípicas, los pacientes con múltiples masas renales sólidas. Todas estas suelen ser biopsiadas para distinguir las potenciales causas de masas múltiples. Aquí estamos viendo, vemos el riñón, estamos viendo parte del tejido, vemos una lesión redondeada, bien delimitada en el borde inferior del riñón, y este es susceptible de biopsiarse con ultrasonido. El vaso, en las diferentes patologías que tiene, podemos realizar biopsias sin sangrado, siendo bien dirigidas estas biopsias. Las masas pélvicas, sobre todo los teratomas
u otro tipo de alteraciones pueden ser bien biopsiables con toda la tranquilidad del mundo si ustedes la realizan en una forma adecuada. Aquí estamos viendo, la localizamos, la lesión redondeada, heterogénea. Posteriormente ponemos el Doppler para ver la irrigación de la misma masa y se puede realizar la biopsia. Uno de los procedimientos que a mí me gusta mucho son las biopsias obstétricas. Esta se realiza por vía transcervical. Se realiza por lo general entre la 10ª y 12.6 semanas. Antes del procedimiento se realiza una ecografía, un estudio completo para ver qué es lo que vamos a biopsiar. Muchas veces el que el producto esté en movimiento, o el que esté con una cantidad de líquido aceptable y ver la posición del mismo para poder hacer esta biopsia de tipo corial. El paciente se coloca en posición de litotomía. Utilizamos un catéter flexible que se llama Portex y un forceps de biopsia transcervical, que nos permite tomar un pedazo del tejido y extraerlo. Indicaciones para este tipo de biopsias: edad avanzada de la madre, más de 35 años, descendientes anteriores de trisomía, enfermedades recidivas ligadas al cromosoma X, trastornos mendelianos. Las contraindicaciones, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. No realizar antes de las 9.5 semanas de gestación, ya que podemos producir un acortamiento de alguno de los miembros. La técnica, como ustedes ven, primero hacemos una valoración completa del producto inútero. Vemos a qué nivel se encuentra la placenta y a qué nivel se encuentra la decidua corial. Perdón, aquí no hablamos de placenta, sino hablamos de decidua corial en el primer trimestre. Una disculpa. ¿Sí? Estos son los materiales que utilizamos, las guías y esta pinza, que es el Portex, el cual nos permite traer un pedazo de tejido del corión. Aquí el esquema, que es lo que vamos a realizar. Estamos viendo por vía suprapúbica cómo está el útero, dónde se encuentra el producto y dónde está el corión. Entramos a nivel cervical y posteriormente tomamos un pedazo de tejido. Aquí tenemos una imagen donde estamos entrando con nuestra pinza, traemos un pedazo de corión y lo estudiamos. Otro procedimiento que utilizamos es la amniocentesis, que es el que más realizo yo. Es la técnica más utilizada en el diagnóstico perinatal entre la 11 y la 12ª semana de gestación. Una técnica segura cuando es guiada con ultrasonido. Primero se realiza un ultrasonido del feto. Tenemos que hacer una valoración completa, ver dónde vamos a puncionar para no lesionar otros órganos del producto. Posteriormente se realiza la punción. Yo en especial, como les digo, no me gusta utilizar agujas muy delgadas, porque cuando entra uno a través de la piel, a veces se doblan estas y podemos lesionar otras partes. Yo sé que es un poquito rígida la 20 o la 22, pero nos permite el cuerpo necesario para atravesar la piel y llegar a ese líquido amniótico. Indicaciones, igual que la biopsia de vellosidades coriales, se utiliza como un accesorio en el manejo obstétrico. Medición en los niveles de bilirrubina en embarazos sensibles RH, determina el estadio del antígeno D utilizando la reacción en cadena de polimerasa. Cantidad de esfingomielina, lecitina y fosfato glicerol. Y aquí estamos viendo. Generalmente buscamos dónde está el producto, realizamos la punción. Como ustedes están viendo, aquí entramos con la aguja, aspiramos y la mandamos al laboratorio. Otro es la amniocentesis terapéutica o la amniorreducción. Es un síndrome de transfusión gemelo-gemelo. La cordocentesis, en el cual extraemos sangre del cordón umbilical. Es un procedimiento percutáneo en el que se extrae sangre del cordón umbilical, generalmente siempre para valorar diferentes alteraciones. Es una técnica de punción en la cual
la vamos a realizar a nivel de nacimiento del cordón umbilical, ¿sí?, donde se encuentra la placenta. Como ustedes están viendo, vemos el producto. Aquí estamos viendo el cordón umbilical y estamos viendo el paso de la aguja a través del cordón. Aspiramos y buscamos dónde está el vaso y vamos a obtener la cantidad de sangre para poder realizar el procedimiento. Indicaciones de la cortocentesis: un cariotipo rápido, isoinmunización, hidrops no inmune, infecciones intrauterinas, púrpura trombocitopénica idiopática, transfusión gemelo-gemelo, trombocitopenia autoinmune, desequilibrio ácido-base en el feto, hemoglobinopatías, enfermedad de la coagulación, deficiencias inmunológicas y todas las anomalías cromosómicas. Otro procedimiento que nosotros podemos realizar de una forma muy sencilla es el drenaje de cavidades abdominopélvicas. Igual es un procedimiento dirigido por ultrasonido. Indicaciones: colecciones líquidas libres o confinadas a un espacio o a algún órgano, infectadas o no infectadas. Aquí estamos viendo una teleradiografía de tórax en el cual era un paciente el cual tenía metástasis, como ustedes están viendo, a nivel del mediastino, tenía un derrame pleural importante y necesitamos aspirar para ver y realizar el diagnóstico de este paciente. Lo colocamos sentado generalmente para que el líquido tienda a bajar, lo valoramos con ultrasonido y posteriormente dirigimos la punción con este mismo equipo. Vean la cantidad de líquido que se saca y posteriormente se manda a estudio. Complicaciones de estas son la hemorragia, neumotórax, etcétera, etcétera, que podemos tener al no realizar una buena punción. Tenemos hemorragia, neumotórax, pancreatitis, fuga biliar, peritonitis y diseminación del trayecto de la aguja. Generalmente, a veces, cuando no realizamos en una forma adecuada estos procedimientos, tenemos muchas complicaciones. Por eso les digo que hay que estar revisando, estar viendo cómo entra esa aguja, cómo sale, qué es lo que realizamos, porque a veces no hacemos un buen estudio al estar realizando este procedimiento, llegamos a perforar diafragma, llegamos a perforar la cavidad y no es muy difícil, créanme. A veces pensamos que es bien sencillo hacer los procedimientos y se nos va la aguja por no estarla vigilando. Otro procedimiento que nosotros hemos realizado es la pericardiocentesis. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico. Es un drenaje percutáneo de líquido acumulado en la cavidad pericárdica por derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, líquido pericárdico en cantidad suficiente para obstruir la entrada de sangre a los ventrículos. Y esto requiere, en una forma aguda, 200 mililitros y en una forma crónica, 2.000 litros. 2.000 mililitros. ¿Sí? Indicaciones: obtención de una muestra de líquido pericárdico, taponamiento cardíaco posterior al procedimiento terapéutico o un diagnóstico de pericardiocentesis, generalmente de rescate, que nos permite descomprimir ese corazón. Vamos a ver el procedimiento. Aquí tenemos una tele de tórax. Aquí hay que poner al paciente boca arriba, hay que ponerlo de pie, hay que ponerlo de cúbito para ver cómo se mueve ese líquido, como estamos viendo en estas radiografías de tórax. Posteriormente podemos hacer tomografía para ver la cantidad de líquido que tiene en un corte lateral. Y la técnica es sencilla. Localizamos ese líquido por ultrasonido. Posteriormente, a nivel del apéndice esquifoides, metemos una aguja hasta aspirar el líquido. Pasamos una guía metálica. Sobre esa guía hacemos una dilatación y posteriormente podemos colocar un catéter y descomprimir esa pericardiocentesis. Aquí estamos checándolo, estamos tomando una fluoroscopía para ver cómo se realiza. Un control tomográfico para ver cómo queda ese catéter. Y bueno,
El material, bueno, como ustedes conocen, son guías, catéteres y agujas que son las que utilizamos comúnmente para realizar estos procedimientos. Otra técnica, y es muy socorrida, es la técnica del drenaje de absceso hepático, de diferentes etiologías. Por tomografía, vean, tiene un nivel hidroaéreo. Por ultrasonido vemos unas zonas heterogéneas en la cual tiene un reforzamiento posterior y nos permite valorar ese absceso. ¿Qué hacemos? Colocamos al paciente boca arriba. Por medio del ultrasonido localizamos el absceso, como lo estamos viendo ahí. Previa sepsia y antisepsia de la región, se procede a realizar anestesia local. Pasamos la aguja, como lo estamos viendo ahí, en forma lineal. Esperamos que salga el líquido, lo vemos, lo estudiamos. Generalmente cuando es amibiano, es achocolatado, no huele, no sabe a nada. Si lo prueban, no sabe a nada. Entonces, como chocolatito, no huele, etcétera, etcétera. Cuando es piógeno, el olor y el hedor es importante, que no aguanta uno, a veces hay que salirse de la sala para respirar un poquito, ¿sí? Y estamos viendo cómo pasamos a través de él, posteriormente de hacer esa punción, pasamos una guía, que aquí la guía la tenemos que pasar con mucho cuidado, debido a que la guía sí guía. O sea, si ustedes meten una guía, nunca deben de doblarla, nunca la deben de lastimar, porque si no, el procedimiento no lo van a realizar. Generalmente el colocar la guía, la tienen que colocar con mucho cuidado, hasta donde tope, ahí se esperan, y posteriormente empiezan su dilatación. Aquí estamos viendo cómo está pasando esa guía hacia la lesión. Hacemos un corte. Posteriormente dilatamos. Sobre esa dilatación vamos a colocar el catéter. Aquí estamos viendo a través del ultrasonido cómo queda. Lo fijamos a piel. Hacemos un control, a veces yo meto un poquito de agua para que se vea con el Doppler y estemos con la plena seguridad que estamos dentro de la lesión. Y podemos realizar posterior a esto, pasar un poquito de medio contraste para ver si no hay fístula. Entonces dejamos el control, lo ponemos el paciente, si a las 24 horas ya se quitó el dolor, ya no tiene fiebre, ya no tiene molestia, lo podemos mandar a su casa con su catéter. Y se ahorran tiempo y esfuerzo y se ahorran tiempo de estancia hospitalaria. Otro que podemos hacer también son las colangios precutáneas por ultrasonido. Generalmente estamos acostumbrados a realizarla con fluoroscopía, sobre todo yo realizo mucha fluoroscopía, veo mucha vía biliar. ¿Y qué es lo que hacemos? Sencillo, buscamos la vesícula, la puncionamos, a través de ella pasamos medio de contraste, y podemos hacer este tipo de controles. Otro que podemos hacer y realizar o hacer esclerosis es el quiste pancreático, como estamos viendo aquí. Por vía transgástrica podemos proceder, metemos nuestro transductor, vemos dónde está la lesión, vemos una lesión redondeada, bien delimitada, de paredes delgadas, la cual tiene un reforzamiento posterior, y podemos realizar esa punción. Lo mismo, pasamos nuestra aguja, pasamos nuestro catéter y dejamos nuestro drenaje. Con lecciones de tipo apendicular, también las podemos drenar de una forma sencilla. Estamos viendo un estudio simple de fluoroscopía en el cual nos está rechazando, o está comprimiendo, perdón, esa vejiga. Vemos el tipo de lesiones de tipo heterogénea, de forma irregular. Podemos hacer una forma sencilla, el catéter, como están viendo ahí, y realizar el drenaje de esa lesión. Los drenajes de ascitis son simples, sencillos. Generalmente creo que todas las instituciones tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? Igual, lo mismo, localizamos la cantidad de líquido, hacemos nuestra punción y dejamos nuestro drenaje. Aquí estamos viendo cómo entra la aguja. Muchas veces puede ser de dos tipos. A veces nos piden líquido para hacer el estudio citoquímico, o a veces nos piden que descomprimamos y podemos dejar un drenaje. Este es un procedimiento que generalmente se está utilizando mucho para metástasis y tumores,
que es la termoablación con radiofrecuencia. Poco a poco ha ido aumentando el uso de este tipo de procedimiento. Generalmente es un procedimiento percutáneo, no vascular, el cual se debe realizar en tumores fuera de tratamiento médico y quirúrgico. Le damos el chance al paciente de la sobrevida. ¿Qué es la termoablación con radiofrecuencia? Es un procedimiento percutáneo, no vascular, de mínima invasión, que hace deshidratación de las células tumorales, produce una necrosis y una fibrosis. Aumenta la temperatura dentro del tumor, más de 50 grados, haciéndolo citotóxico. Utiliza corriente eléctrica de radiofrecuencia de 460 a 480 kHz, acelera los electrones dentro del tumor como un horno de microondas. O sea, ¿qué es lo que hace? Deshidrata, además lo fibrosa y nos vuelve palomitas esa lesión. Entonces nos permite, en cierta forma, en las metástasis, en los tumores, ofrecerle algo al paciente, sobre todo cuando ya está fuera. Ya no hay nada que hacerle, ¿no? Pero nos permite darle una sobrevida. Este es el diagrama, cómo lo utilizamos. Vamos a tener una bomba de infusión, como estamos viendo aquí, un generador de frecuencia, y siempre tenemos que utilizar una placa neutra por debajo del paciente porque si no lo podemos quemar. ¿Sí? Una aguja de radiofrecuencia entra al tejido, produce una necrosis de tejido y nos va a permitir tratar ese tipo de lesiones. Estos son los tipos de aguja que utilizamos. Hay una aguja recta, la cual al meter el calor se expande, y una aguja que parece una araña. Una es un polo negativo, un polo positivo, y nos puede dar una circunferencia de diferentes tamaños. Esta es la aguja de RFT. Entramos por vía percutánea, aquí está el equipo, damos una serie de pulsos, los pulsos duran entre 15 y 20 minutos y podemos realizar con la misma aguja varias sesiones. Carísima, pero sirve bastante, nos ha ido a nosotros muy bien, ¿sí? Vean aquí la técnica, estamos realizando primero, vemos dónde está la lesión, corroboramos por ultrasonido dónde se encuentra esa lesión. Sobre todo en hígado es donde más se trabaja, lo podemos trabajar también en pulmón. Pasamos nuestra aguja, la dejamos dentro y ahí empezamos ya con los pulsos que va a estar dados cada 15 o 20 minutos, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo el técnico nos está dando esos pulsos. Y así queda esa lesión. Ahora, esto generalmente las diferentes casas comerciales les rentan a ustedes el aparato, ustedes a veces tienen que comprar la aguja y permite realizar esos procedimientos con la misma aguja. A veces podemos realizar 3 o 4 procedimientos en el mismo paciente. Otro que nos permite mucho utilizar, es muy barato, muy económico, es la aplicación del alcohol absoluto. Es un embolizante líquido de inyección fácil, alto poder a nivel de lesiones vasculares. Debido a su baja viscosidad, hay que aplicarlo muy, muy, muy lentamente. A veces las manos se nos calientan, aumentamos la presión y podemos, primero, producir lesiones. Segundo, podemos intoxicar al paciente. Tercero, podemos realizar un paro respiratorio con el alcohol. Acordarse que más de 120 mililitros de alcohol podemos matar a un paciente. Entonces, generalmente lo tenemos que hacer con mucho cuidado y tenemos que valorarlo muy despacio. Este procedimiento, aquí están viendo ustedes las dosis. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos inyectar el volumen necesario. Aquí tienen ustedes cómo se debe de hacer, ¿sí? En lesiones esféricas y en lesiones irregulares. Se pasa muy despacio el alcohol, ¿sí? Podemos realizarla en varias sesiones o en una sola sesión, depende de la masa tumoral. Entonces, generalmente lo que utilizamos es esta fórmula. La dosis de alcohol inyectada en el volumen del nódulo que se calcula en una fórmula de 4/3 por pi al cubo para nódulos esféricos. Y de 4/3 pi a, entre paréntesis, a medios, por B medios, lo vamos a utilizar para los pacientes en forma esférica. Generalmente son de 6 a 12 mililitros y no mayores las aplicaciones que se realizan. Si ustedes ven,
Aquí vemos nuestro paciente anterior, el que se le realizó la citis, tenía una masa tumoral ahí en el lóbulo izquierdo. Pasamos nuestra aguja, iniciamos el paso del alcohol, y esto es posterior a la lesión. Otra cosa que ahorita está muy en boga, y yo sí les sugiero que ustedes aprendan a realizarlo, son los accesos vasculares. De dos tipos, arteriales y venosos, indicaciones, sobre todo en pacientes muy obesos, los cuales no llega el clínico o el urgenciólogo a poner catéteres venosos centrales. Ustedes como radiólogos traten de realizarlo. A veces nos dicen, ¿sabes qué? Quiero que me dirijas la punción. Yo creo que no estamos para dirigir una punción, yo creo que el radiólogo actualmente está para realizar estos procedimientos. Yo les sugiero que ustedes los hagan, el que no los hace, que los trate de hacer, ¿sí? Son sencillos, sí hay que estarlos realizando, sí hay que estarlos haciendo, pero hemos ido perdiendo todo esto. Desgraciadamente hemos ido perdiendo todo esto porque el cardiólogo ya hace todo lo del corazón. Ahora el endoscopía, él es el gastroenterólogo y el cirujano, ya quiere hacer drenajes y ya tiene casi totalmente toda la vía biliar. Y así vamos a ir perdiendo. Ya el ginecólogo ya realiza este tipo de punciones que les enseñé. Y así hemos ido perdiendo poco a poco el radiólogo, porque no hay una cantidad de médicos intervencionistas que realicen estos procedimientos. Yo creo que es importante el tratar de realizarlos. Yo los invito a que los hagan, que hablen con sus jefes de servicio, que les permitan realizarlos, y no el que sean ustedes los que les van a dirigir las punciones a los urgenciólogos o a los terapistas, etcétera, etcétera, ¿no? En las salas de terapia intensiva, yo agarro mi carrito de Bonais, me voy caminando con el mismo. Si no pueden hacer las funciones, las hago yo, ¿sí? Generalmente llevo muy buena relación con todos los gentes de las terapias o de las urgencias o de los cirujanos. Tenemos que hacer una relación con ellos, platicar y hacer nosotros los procedimientos. No dejarlos que ellos lo hagan, sino que nosotros seamos los que hacemos este tipo de procedimientos. Como ustedes ven, mire, ese pacientito está muy flaquito, ¿sí? Está muy desnutrido, pesaba 180 kilos, hubo necesidad de colocarle el catéter. Entonces, esto lo podemos realizar nosotros bajo la técnica de Seldinger, podemos realizar todo este tipo de procedimientos, ¿sí? Y yo creo que es importante que nosotros los hagamos. La conclusión de esto es lo siguiente: es un procedimiento seguro en manos entrenadas, el intervencionismo con ultrasonido, móvil, económico, ahorra a los hospitales tiempo, dinero y esfuerzo, y nos da diagnósticos rápidos. Entonces, errar es de humanos, y yo creo que nosotros tenemos que realizar muchos procedimientos para tratar de darle algo bueno al paciente y que tengan una mejor vida. Entonces, yo les sugiero que ustedes realicen los procedimientos donde se encuentren, que hablen con sus jefes, que lo hagan, si hay cursos vayan, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de aquí hacen radiología intervencionista? ¿Hacen en sus hospitales este tipo de procedimientos? ¿Sí? ¿Y tú los haces en especial? Entonces, yo creo que todos deberíamos de hacerlos, ¿no? Todos los radiólogos, por lo menos los mínimos. Por ejemplo, las biopsias, yo creo que las biopsias de tiroides, las biopsias de mama, las tenemos que hacer nosotros, como mínimo, ¿sí? La colocación de catéteres, bueno, a lo mejor no te lo sueltan los cirujanos o los urgenciólogos, pero yo creo que es bueno que las tratemos de hacer. Hay que pelear por la parte que le toca al radiólogo. Nosotros hemos dejado mucho camino, y si nosotros la seguimos dejando, nos vamos a quedar sin nada y vamos a seguir siendo diagnosticadores nada más, y no vamos a realizar procedimientos. Entonces, yo creo que el radiólogo tiene que ser tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, es importante, yo creo, este tipo de procedimientos. Hay un chat
que viene de la Ciudad de México, y la pregunta para ti es, ¿cuántas complicaciones ha tenido por daño a los tejidos periféricos ¿cómo se llama? En la radiofrecuencia? Pues si tú lo manejas en una forma adecuada, es muy raro que tú lesiones tejidos. Entonces, yo lo que utilizo generalmente es el ultrasonido para realizar el procedimiento y después lo paso a realizar tomografía para valorar esos tejidos. En verdad, yo he tenido mínimas consecuencias con eso. Si lo haces bien hecho, yo creo que no tienes problema. Además, actualmente las máquinas que traen ya vienen bien calibradas para no lesionar otro tipo de tejidos. A veces las casas comerciales te apoyan en llevándote hígado de cerdo para que tú hagas el procedimiento y veas cómo quemas esa lesión o cómo la fibrosas o cómo la deshidratas. Entonces yo creo que es importante que sepamos, no tiene un rango alrededor, ¿sí? Sino siempre hay que hacerlo en el lugar de la lesión y bien al centro, y esto nos va a permitir valorar. Y siempre tienes que estar pegado al paciente. Los pulsos, te digo, duran de 15 a 30 minutos. No vas a estar ahí con la aguja metido todo el tiempo, pero sí puedes agarrar a uno de tus residentes que esté contigo ahí ayudándote y que esté contigo y estés haciendo, él está manejando la aguja o está sosteniendo la aguja y tú estás colocando nuestro equipo de ultrasonido para estar viendo. Bueno, y ahora yo sí preguntaría. Viene. ¿Qué límites de tamaño o de lesión utilizas para decidir, por ejemplo, una aguja de radiofrecuencia de tipo expandible a una aguja de radiofrecuencia solamente lineal? Depende. Si las lesiones son pequeñas, menores de 3 centímetros o más pequeñitas, utilizo la aguja recta. Si es un poquito más grande, utilizo la aguja que parece un paraguas, que ustedes que estamos acostumbrados a ver. Lo que pasa es que, de acuerdo, tú puedes darles un diámetro. Las casas comerciales te dicen, este diámetro lo puedes utilizar, porque tú puedes correr o disminuir ese diámetro en forma manual para quemar esa lesión o para hacer la radiofrecuencia con la radiofrecuencia. Entonces tú tienes el chance de abrir y medir antes tu lesión, ¿sí? Mides tu lesión, qué diámetro le voy a dar y la abres y hasta ahí. Te digo, y aquí en verdad la casa comercial te renta el equipo de radiofrecuencia y tú compras ¿cómo se llaman? Los electrodos, y el electrodo te sirve hasta 3, 4 procedimientos en el mismo paciente. Tumores muy grandes, pues a la primera no, te esperas, pasas tu agujita, haces tu radiofrecuencia, fibrosas parte de tu tejido y posteriormente a una segunda lo puedes hacer, o a una tercera, de acuerdo al tamaño de la lesión. Uh-huh. Doctor, en la radiofrecuencia de tumores óseos, ¿hay alguna experiencia? Por ejemplo, en el osteoma osteoide. Sí ha habido, y creo que les va muy bien. Yo creo que es muy bueno, termina rápidamente, atraviesas como es una cascarita casi la que tienes de hueso, la atraviesas con la aguja y permite hacerlo en una forma muy adecuada y en ese tipo de lesiones duras muy poco tiempo. No para metástasis blásticas, líticas. Imagínate la cantidad, una parte de metástasis es difícil. Yo creo que donde más se utiliza es en el hígado, cuando hay metástasis pequeñas, y te la puedes llevar, haciendo manejar la radiofrecuencia, la puedes ir haciendo despacito, citas a tu paciente, lo vuelves a hacer y despacio, siempre con la seguridad de lo que estás haciendo. Ahí sí hay que anestesiar, ya es otro tipo muy diferente, tienes que dejar a tu paciente internado por lo menos un día para estarlo checando. Uh-huh. Acordarse que puedes quemar algún vaso, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, pero muchísimo cuidado. Okay. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, doctores, del auditorio? ¿No? Doctor Palacios. No, felicitarlo y recordar que cuando estaba yo con él ahí en el hospital, tuvimos la fortuna de hacer las primeras radiofrecuencias guiados por TAC. Uh-huh. y con buen resultado. Felicidades. En tumores muy grandes, pero yo creo que
Yo sí soy de la idea que debemos de propagar más la radiología intervencionista. Se está perdiendo todo esto. Cada vez veo que perdemos más camino, perdemos más camino, perdemos más camino. Los diferentes especialistas, como están manejando el ultrasonido, se están metiendo en todas las áreas. Y al rato ya el radiólogo pues no va a poder más que estar diagnosticando, ¿no? Entonces, yo sí, si hay residentes aquí, los conmino a que le echen ganas, a que traten de hacer procedimientos de intervención, ¿sí? Y a los que no son también residentes, que son médicos, pues que lo traten de hacer, ¿no? Sobre todo en sus instituciones, pegarse al que lo hace y hacerlo, ¿no? Hay diferentes tipos de cursos que se pueden realizar, sobre todo, bueno, no hay muchos cursos de intervención que se puedan hacer, pero yo creo que la sociedad aquí sí tendría que hacer un esfuerzo y empezar a hacer algún tipo de estos cursos para que se pudiera realizar y para que la gente sepa hacerlo. Por lo menos las biopsias, los drenajes lo pueden hacer, ¿sí? Y yo creo que hay que echarle ganas. Yo creo que ese sería un trabajo en conjunto con la sociedad para poder trabajar. Ajá. Bueno, quiero decirles también que aparte de los doctores que estamos aquí físicamente, hay 32 doctores radiólogos conectados a lo largo de la República Mexicana. Ajá. Que han estado muy pendientes de esta presentación. Uh-huh. Y eso es pues muy interesante saberlo. Agradecemos a las gentes que nos dan su aporte. Y bueno, a nombre de la mesa directiva quiero pedirles un aplauso para el doctor Gerardo Perdigón por esta valiosa charla. Y me permito presentarle este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. No hay ninguna pregunta, nada. ¿Piedras?